Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. ¿Está en la cuerda floja el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso? La Asamblea Nacional de Ecuador está adelantando los trámites para hacerle un juicio político por el presunto delito de peculado a Lasso, después de que la Corte Constitucional aprobó parcialmente el pedido de juicio político de legisladores opositores en su contra. Y el Congreso ecuatoriano, hay que recordarlo, tiene mayoría opositora, o sea, podría destituir al presidente tan pronto como el mes que viene. Hoy vamos a tener con nosotros al propio presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. Le vamos a preguntar sobre el delito, el presunto delito del que se le acusa, y sobre si se va a ir a su casa, si el Congreso lo destituye o qué otra alternativa le queda. Y también le vamos a preguntar sobre el tema que más preocupa a muchos ecuatorianos, la alarmante subida de la tasa de homicidios del país. Fíjense que, según Inside Crime, que es un centro de estudios de Estados Unidos que analiza datos sobre la violencia en América Latina, el número de homicidios en el Ecuador subió un 86% el año pasado. Según el portal ecuatoriano Primicias, ese es un récord en el país y Ecuador es hoy el país latinoamericano donde más está creciendo la violencia. Vamos a preguntarle al presidente sobre todo eso y mucho más. Presidente Lasso, gracias por estar con nosotros. Presidente, empecemos con el tema político más candente, el proceso en marcha en su contra para hacerle un juicio político. La oposición, como decíamos recién, tiene mayoría en la Asamblea Nacional. O sea, si juntan los votos podrían destituirlo. Entonces, si la Asamblea lo destituye a ¿usted va a irse a su casa o le queda alguna otra instancia legal? Andrés, muy buenas noches, gracias por esta invitación. Lo que está sucediendo en el Ecuador es que la democracia, la presidencia de la República como institución, mi gobierno y yo estamos bajo el ataque de una oposición que no quiere reconocer los logros de mi gobierno en apenas 22 meses de gestión. Quieren verme fuera porque soy incómodo para muchos de ellos, no para todos. Soy incómodo por la lucha frontal de mi gobierno contra el narcotráfico y también contra diferentes grupos acostumbrados a cooptar el Estado y llevar a cabo actos de corrupción en perjuicio de los ciudadanos. Ese juicio, que fue admitido por la Corte Constitucional, se trata de dos contratos. El uno firmado en diciembre del 2018, 3 años antes de que yo sea presidente. Y el segundo en diciembre del 2020, 7 meses antes de que yo sea presidente. Por lo tanto, no existe peculado. No existe peculado porque así lo dice la Contraloría y no existe peculado porque yo no he cometido ningún peculado. Presidente, antes de ir al caso en sí, permítame volver a hacerle la pregunta. Si lo destituyen, ¿usted se va a su casa o le queda alguna otra instancia? A ver, Andrés, la Constitución del Ecuador contempla en su artículo 148 que el presidente de la República tiene la facultad, por una sola vez, durante los 3 primeros años de gobierno, tiene la facultad de disolver a la Asamblea Nacional y el Consejo Nacional Electoral, llamar elecciones máximo en 7 días para escoger a los nuevos asambleístas y también al presidente que termine el periodo para el cual yo fui electo. Yo he decidido ir a la Asamblea Nacional, defenderme, porque tengo que defender mi honor también. No he cometido peculado y se los tengo que decir a todos los asambleístas en la Asamblea. Luego de eso, yo tomaré la decisión que considere más adecuada para el Ecuador. ¿Por qué? Porque tenemos que procurar la estabilidad del Ecuador. Todos los ecuatorianos quieren prosperar, quieren avanzar y necesitan estabilidad. El 75% de los ecuatorianos no quiere una crisis como la que ha planteado la oposición, porque saben que con un cambio de presidente no se van a resolver los problemas, más allá de que en mi gobierno hemos avanzado mucho, Andrés. Presidente,
Esta figura constitucional que usted menciona, corríjame si me equivoco, se llama muerte cruzada. O sea, el presidente dice, yo me voy a casa, pero ustedes, el Congreso también. ¿Así es la cosa? Muerte cruzada es la manera coloquial de llamarlo. La manera técnica y constitucional es la facultad que tiene el presidente de disolver la Asamblea. El Consejo Nacional Electoral llama a elecciones en 7 días y el presidente de la República se queda en funciones. Pero si lo entiendo bien, el presidente podría, en ese caso, quedarse no más de 6 meses. Ese plazo lo determina el Consejo Nacional Electoral con su cronograma hasta llevar a cabo las elecciones y luego que se produzca la sucesión que manda la Constitución. Eso puede ser un plazo de 4 a 6 meses. Entonces, presidente, para dejarlo bien en claro, ¿usted está seriamente contemplando esta figura constitucional llamada muerte cruzada? O sea, ¿la está considerando seriamente? Andrés, yo considero todos los artículos de la Constitución como herramientas necesarias para lograr la prosperidad del Ecuador. Yo quiero decirle, Andrés, que este es el 4º intento de destitución en 22 meses de gobierno. El 4º intento. No han podido los 3 anteriores y yo no he querido decretar la muerte cruzada porque siempre he pensado que la estabilidad es la que nos permite bajar la inflación, lograr crecimiento económico, generación de empleo. Por ejemplo, en 19 meses de gobierno, hasta cortado diciembre del 2022, hemos logrado reducir la pobreza en 8 puntos porcentuales. Lo más importante, 1.100.000 ecuatorianos salieron de la pobreza. Se han creado 500.000 empleos. Tenemos la inflación, la segunda más baja de América. Y claro, mis opositores no quieren que el pueblo se dé cuenta de los buenos resultados que hemos logrado. Y van por este camino, la búsqueda de la inestabilidad en el Ecuador. Entonces, según usted, ¿qué está en juego acá? Andrés, mire, en resumidas cuentas, lo que sucede en Ecuador es un debate entre 2 modelos. El uno, populista y totalitario, que los ecuatorianos ya lo conocemos, del 2007 al 2017, y un modelo que representa a mi gobierno, que es un modelo democrático, liberal y humanista. Y esto es lo que está pasando hoy en el Ecuador. Claro, ellos quieren utilizar malas artes y nosotros queremos seguir en esta lucha contra el narcotráfico, contra la corrupción y en la lucha por la seguridad de los ecuatorianos que deviene del fortalecimiento de las instituciones ecuatorianas. Estamos hablando con el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. La oposición en la Asamblea Nacional de Ecuador está adelantando los trámites para hacerle un juicio político por el presunto delito de peculado. Esto después de que la Corte Constitucional aprobó parcialmente el pedido de juicio político en su contra. Y la oposición, hay que recordarlo, tiene mayoría en el Congreso ecuatoriano. O sea, podrían, si juntan los votos, destituirlo tan pronto como el mes que viene. Presidente, sigamos con lo que estábamos hablando antes. Algunos ecuatorianos, incluso gente que simpatiza con usted, dicen que, aunque las cosas que a usted le achacan sus rivales en la Asamblea son relativamente menores comparadas con los cargos masivos de corrupción por los que el expresidente Rafael Correa fue condenado a 8 años de prisión, también hay un dato polémico que ocurrió durante su gobierno. Me refiero a la forma en que actuó su gobierno en la investigación de la policía antinarcóticos relacionada con estos cargos. Me dicen que había una investigación de la policía antinarcóticas empezada durante su gobierno, presidente, y que fue dada por terminada durante su gobierno también muy poco después, menos de 1 año después de iniciada. ¿No fue un error cerrar esa investigación? En primer lugar, Andrés, yo tuve conocimiento de esa investigación a través de la comandante general de la policía de aquel entonces, julio del 2021, más o menos, al comienzo de mi gobierno. Me visitó y me dijo, esta es una investigación
que está al 10% de desarrollo. Y vi la información y le dije, bueno, continúe, pues, avance. Y yo no soy el que cierra la investigación. Es el fiscal a cargo de esa investigación quien, al no encontrar méritos, cierra la causa, y es un juez el que ratifica el cierre y sentencia que, el no haber nada, cierra la investigación. Ahora, luego de eso, la fiscal general ha reabierto el caso. Y a mí me ha parecido muy bien que lo reabran y que se ventile públicamente toda la investigación. Ese es el caso muy concreto. Yo no he ordenado el cierre de nada porque no tengo la facultad para hacer eso. Esa facultad la tiene el fiscal a cargo y el juez a cargo del caso. Bueno, el hecho concreto es que hay un trámite en marcha para iniciarle un juicio político, y un hecho concreto también es que la oposición tiene mayoría en el Congreso. Según sus cálculos, presidente, ¿la oposición tiene los votos para destituirlo o no? Yo quiero precisar algo, Andrés. Antes de contestarle los votos, si lo tienen o no los tienen. Se presentaron 3 acusaciones, 2 de concusión y una de peculado. La Corte Constitucional, ¿qué dijo? El 90% de las acusaciones, dijo la Corte, las puso en un tacho de basura. Y dijo, no se admite un juicio al presidente por todas estas acusaciones. Y quedó sola la de peculado, que, si usted me permite, vuelvo a explicar en qué consiste. La empresa estatal petrolera Flopec, a cargo del transporte, tiene una suerte de monopolio legal para el transporte del petróleo que produce Ecuador. Pero como no tiene barcos, entonces subcontrata el servicio de barcos con una empresa o con un consorcio llamado Amazon Tankers. Y Flopec firma un contrato el 7 de diciembre del 2018, gobierno anterior, 3 años antes de que yo sea presidente. Y luego, cuando vence el contrato en diciembre del 2020, lo renova, hace un nuevo contrato por 2 años más. Diciembre del 2020, estábamos recién en campaña electoral. Yo tomé posesión de mi cargo el 24 de mayo del 2021. Por lo tanto, se trataba de 6 meses antes de que yo sea presidente. La Contraloría revisa y dice, no, ahí no hay peculado. Se refiere a los contratos del gobierno anterior. Y realiza 13 recomendaciones técnicas que Flopec las cumple ya en mi periodo de gobierno. Y eso produce, mire usted, Andrés, aquí claramente, ahí usted ve lo que perdía la empresa y el poco dinero que ganaba en determinados años. Y es en mi periodo presidencial, en el año completo del 2022, donde gana 180 millones de dólares. Aquí no hay peculado. Esta es la realidad, Andrés. Se me quiere juzgar por peculado sobre la base de contratos firmados en el gobierno anterior. Vuelvo a mi pregunta anterior, presidente. ¿Los opositores tienen los votos para enjuiciarlo o no? Le contesto objetivamente, no los tienen ahora. Presidente, Ecuador está convulsionado en este momento no solo por el tema del que hablábamos antes, el trámite por el juicio político, sino también por la violencia, por los homicidios. Según el Centro de Estudios Insight Crime de Estados Unidos, los homicidios en su país aumentaron un 86% el año pasado. Y el portal ecuatoriano Primicias dice que eso es un récord en el país, y que Ecuador es el país latinoamericano con mayor crecimiento de la violencia. ¿Qué está pasando? O sea, ¿por qué su gobierno no está logrando frenar este crecimiento de la violencia? Le voy a dar una explicación que no lo justifica, porque mi obligación como presidente es brindar la seguridad a los ciudadanos, y estamos en aquello, luchando duro para lograr ese objetivo. En mi gobierno
se han incautado 400 toneladas de droga. 400 toneladas de droga. Eso equivale a un promedio anual de 200 toneladas por año. ¿Cuánto se incautaba en el gobierno anterior y sobre todo en los 10 años del presidente Correa? Un promedio de 30 toneladas por año, o 20 o 40 toneladas por año. Hoy en mi gobierno se ha incautado 5 veces más. ¿Y qué hemos hecho? Hemos definido en el Consejo de Seguridad del Estado que el narcotráfico es el enemigo número 1 de la sociedad ecuatoriana. Y a partir de ese momento, las Fuerzas Armadas tienen un respaldo legal adicional para trabajar en todo el cordón fronterizo del Ecuador y evitar el ingreso de droga. Y lo que ingresa la policía lo incauta dentro del territorio ecuatoriano. El presidente Petro me llamó y me dijo: presidente Lasso, ¿qué tal si nos unimos para luchar contra el tráfico de drogas en la frontera sur de Colombia, norte de Ecuador, para que nuestras Fuerzas Armadas trabajen en conjunto? Le dije que por supuesto que sí. Ese trabajo se inició hace 3 meses y los resultados son formidables, porque ya se han destruido del lado colombiano cerca de 105 laboratorios para producir droga. Y del lado ecuatoriano, cerca de la frontera con Colombia, aproximadamente 2 o 3 laboratorios también destruidos. Estos 108 laboratorios o 107 laboratorios tienen una capacidad de producción de cerca de 2.400 toneladas de droga al año. Por lo tanto, es un golpe muy duro que le hemos dado al narcotráfico, tanto en incautación como en su capacidad de producción. ¿Y qué sucede? Que los grupos delincuenciales organizados, los internos, no tienen droga que comerciar. No tienen droga. Entonces, su capacidad delictiva la mutan hacia otros delitos como es la extorsión, el chantaje, los intentos de secuestro y también las muertes violentas, que no se justifican, pero que fundamentalmente son peleas entre los grupos delincuenciales organizados. Pero, presidente, si fuera así, si casi todas las muertes son producidas por los narcos, entonces, ¿por qué el pueblo ecuatoriano estaría tan preocupado por este tema? O sea, ¿no será que afecta a muchos más ciudadanos en su vida cotidiana? Es que definitivamente que los afecta. Yo lo comprendo, eso no lo niego, porque le voy a poner un ejemplo. La típica violencia es en un distrito de la zona sur de Guayaquil. Y pretenden también conspirar con esa violencia, moviendo ese escenario al centro de la ciudad de Guayaquil o a barrios residenciales como el Cantón San Borondón. Y yo comprendo a los ciudadanos y estoy trabajando para ellos, porque yo también me sentiría como se sienten ellos, asustados, preocupados, atemorizados. Pero estamos trabajando con Fuerzas Armadas y con Policía Nacional para poder encarar estas amenazas. Usted, presidente, anunció el 1 de abril que va a permitir que los civiles porten armas, levantando una prohibición de portar armas que, si mal no recuerdo, fue impuesta hace unos 12 años. Pero después de eso usted borró un mensaje de Twitter donde decía eso. Entonces, ¿cuál es la situación actual? ¿Se va a autorizar la aportación de armas por civiles o no? He firmado un decreto mediante el cual se permite el porte y tenencia de armas de manera regulada por parte de los civiles. ¿Qué implica regulada? Tiene que pedir autorización al Ministerio de Defensa y tiene que someterse a una serie de exámenes psicológicos del Ministerio de Salud. Por lo tanto, no es un libre porte de armas como decir, me voy a un supermercado y compro un arma. No, eso no. Usted primero tiene que ir al Ministerio de Defensa, tiene que ir al Ministerio de Salud, requerir las autorizaciones debidas y ahí puede usted portar y tener un arma. ¿Qué responde a las críticas de que eso llevaría a que haya más armas en la calle?
y que los narcos podrían hacerse de más armas. Y la otra crítica, que muchos países que no permiten a los civiles portar armas, como Japón, tienen tasas de homicidio muchísimo más bajas que los países que permiten eso, como Estados Unidos, donde los civiles pueden comprar armas casi a su antojo. ¿Qué responde a eso? Andrés, también hay el pedido ciudadano de que necesitan el porte de armas, sobre todo en zonas rurales, donde la policía no alcanza a llegar a tiempo frente a una emergencia. Y un agricultor o un ganadero que pase por los registros de control, porque no es libre porte de armas, es regulado, bueno, pues puede tener una manera de defender a su familia, defender a sus hijos. Y creo que yo comparto esa preocupación de ese sector de la ciudadanía. Pero debo insistir en esta palabra clave: regulado. No es libre, es regulado, bajo control del Estado. ¿Qué esperanza le puede dar usted, presidente, a los ecuatorianos de que se van a lograr reducir los homicidios este año? Que estamos trabajando junto con las Fuerzas Armadas, con la Policía Nacional, que recibimos apoyo internacional de países amigos como Estados Unidos, como Colombia, como Israel, como España, y estamos trabajando y tomando esta tarea que, le digo con sinceridad, es la principal tarea de mi despacho, porque es la principal preocupación de los ciudadanos ecuatorianos y debemos responder a esa preocupación de la familia ecuatoriana. Pero estamos hablando con el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. Él está enfrentando un trámite de juicio político por la oposición en el Congreso. Y el presidente no lo tiene nada fácil, como decíamos en los bloques anteriores, porque la oposición tiene mayoría en la Asamblea Nacional de Ecuador. Presidente, según el Banco Mundial, la economía de Ecuador va a crecer un 3% este año, lo que está bastante por encima del promedio latinoamericano. Pero, ¿qué le dice usted a los ecuatorianos que dicen que eso no se ve reflejado en sus bolsillos? O sea, que ese crecimiento no está llegando a sus casas. Hay una frase muy coloquial que muchos dicen: la macro está bien, pero la micro está mal. Eso no es real. Usted lo sabe muy bien, Andrés. Es imposible, porque el crecimiento económico significa más exportaciones, más ventas de las empresas, y si hay más exportaciones y más ventas de las empresas, hay dinero que fluye a través de la contratación de personal. En apenas 19 meses de gobierno, hasta diciembre del 22 que está la medición, hemos creado 500.000 empleos, 500.000 nuevos empleos. Familias cuyos padres o madres no tenían la posibilidad de sostener a sus hijos con un ingreso, ya lo tienen. Y hemos sacado de la pobreza a 1.100.000 ecuatorianos. Todavía quedan muchos. Y también todavía quedan muchos desempleados. Hay mucho por hacer. Pero en 19 meses hemos avanzado mucho, sobre todo en inversión social. Se han construido en 19 meses 4 hospitales, 16 unidades educativas para más de 35.000 alumnos, 15.000 soluciones de vivienda gratuitas, entre ellas casas terminadas por un valor cercano a los $23.000. Acabamos de terminar el acuerdo técnico con Corea para suscribir un tratado de libre comercio. Ese acuerdo estaba guardado en un cajón durante 6 años. Yo lo saqué hace un año del cajón y hemos negociado exitosamente con Corea. Ya está suscrito el acuerdo técnico con China para un tratado de libre comercio que se firmará probablemente en las próximas 2 o 3 semanas. Finalmente, presidente, usted ganó las elecciones por un muy escaso margen y no tiene mayoría en la Asamblea. ¿Qué responde a las críticas de que usted tendría que haber hecho un esfuerzo mucho mayor para no perder aliados de partidos de centro y de centro derecha y no quedarse solo en esta Asamblea que ahora le quiere hacer juicio político? Andrés, yo gané con un margen de casi 4 puntos porcentuales. No fue poco, pero las elecciones para asambleístas son en la primera vuelta electoral.
Yo gané la segunda vuelta electoral y ciertamente que no hay una mayoría compacta. Y le digo algo, Andrés, la crítica que usted me transmite es probablemente válida, pero cambio en el Ecuador, Andrés, es luchar contra los narcos y luchar contra la corrupción. Eso es cambio. Y yo estoy pagando, en cierto modo, el precio de luchar contra la corrupción, porque tanto los narcos como la corrupción tienen en algunos asambleístas, no digo en todos, en algunos asambleístas, que lo diré públicamente el día que yo vaya a la asamblea, tienen a sus representantes. Y también esos representantes de estos grupos de corrupción y de narcotráfico, pues hay que enfrentarlos. Yo creo que eso es cambio en el Ecuador. Luchar contra los narcos, luchar contra la corrupción, para que esos recursos puedan mantenerse en beneficio del pueblo ecuatoriano, de lucha contra la desnutrición crónica, de luchar contra la violencia contra la mujer, también de llevar a cabo la construcción. Mire usted, en 19 meses de gobierno, yo he construido 16 unidades educativas. ¿Sabe cuánto hizo Correa en los primeros 19 meses de su gobierno? Una, nada más que una. Y muchos de ellos se preguntan, ¿qué obra ha hecho Lasso? Pues mi comparecencia en la asamblea me dará la oportunidad de mostrarle la cantidad de obras que hemos hecho y sobre todo, lo fundamental, la lucha contra la corrupción. Presidente Guillermo Lasso, muchísimas gracias.